Saludos mis amados hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano de Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 2 de octubre de 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias por estar aquí presentes, para dejarnos golpear, para dejarnos alimentar de la palabra del Señor. Jeremías 23, 29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. A veces nuestro corazón está tan duro, y la palabra de Dios es como ese martillo que golpea la peña, va golpeando y nos llega al corazón. Y ahí es donde empieza nuestra conversión, porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir la palabra de Dios con humildad y que nos dé la gracia, la fuerza divina para ustedes y yo escuchar la palabra de Dios y también ponerla por obra, como nos dice allá en Santiago, capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos dé mucho fruto. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo miedo, toda confusión y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando juntos San Lucas capítulo 9, del versículo 46 al 50. En primer lugar, aquí vemos que los discípulos del Señor tienen, entre ellos van conversando acerca de quién es el más importante. Y Jesús les dejaría muy clarito que entre ellos no debe de ser así. Más bien les enseña la humildad, como Jesús nos dice allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús toma a un niño y les dice: quien recibe a un niño, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel a quien me envió, o sea, a Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, a veces ustedes y yo podemos caer en la tentación de pronto de querer ser el más importante que los demás, en donde quiera que estemos. Si el Señor nos ha bendecido un talento, nos ha bendecido un don, primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que
eso tenemos que poner al servicio de los demás. No tenemos que llenarnos de orgullo por eso, dejarnos engañar de la soberbia que viene de Satanás. Primera de Timoteo 13 dice que la soberbia viene del diablo. La soberbia es prima hermana del orgullo. Entonces, no debemos hacernos orgullosos porque yo sé, porque puedo, porque yo tengo. Y a veces puede entrar mucho por muchas cosas y por cosas que no tienen ni sentido. Hay gente que porque hablan inglés y los otros no se sienten orgullosos. Hay gente que porque son legales y los otros no se sienten más que los demás. Hay gente que porque tienen su compañía y los otros no ya se creen más que los demás. Hay gente que porque tiene más horas en su trabajo y los otros no ya se creen más que ellos. Y hay gente que de pronto por su color de piel, su nacionalidad se cree más que los demás. Jesús aquí es claro, mis hermanos y hermanas. Para Dios no importa si seamos profesionales o no profesionales. Para Dios todos somos un rostro. Y Génesis 1, 26 y 27 nos dice que Jesús nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces para Dios todos somos iguales. No hay nadie que porque tenga más títulos, porque sepa más que los demás, no lo haga. Más bien, a quien el Señor ha regalado el don o la gracia de saber, de entender algunas cosas, tiene la gran responsabilidad de ejercerlo y de explicar a los demás. San Pablo nos dirá, ay de mí si no predico el Evangelio. Hay personas que somos buenos para estudiar la Biblia, que sabemos cosas del catecismo de la iglesia, de los padres de la iglesia, pero ¿qué hacemos con eso? Solo sabemos para nosotros, no somos capaces de predicar a los demás. Ahí es donde está el detalle. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 25, del versículo 15 en adelante, cuando aquel rey al uno le da 5 talentos, al otro 2, al otro 1, y al que le da 1 talento, ese lo enterró? Así están muchas personas que tienen capacidad, que tienen un don, una gracia que Dios les ha dado, donde pueden ejercer, como dice el apóstol San Pedro, 1 Pedro 4:10, poner al servicio de los demás. Pero eso no lo hacen. Simplemente se guardan para sí mismos y de pronto se dedican nada más a criticar a los demás lo que hacen bien o lo que hacen mal. Y de pronto pueden decir, yo no tengo palabras. Claro que sí tienes palabras. En Marcos capítulo 13, versículo 11, dice, el Espíritu Santo pondrá sus palabras en tu boca para que tú y yo hablemos. Que no seremos nosotros los que hablemos, sino que sea el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Sino que nos falta confiar más en el Señor y tener fe en Él. Eso es muy importante. Y en cuanto a eso, en San Lucas 12:48 nos dice claramente que al que más se le da, más se le va a exigir. Y al quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. Si el Señor nos ha dado un don, nos ha dado un don de predicar, un don de cantar, un don de ayudar, y no hacemos, el Señor nos va a pedir cuentas. Eso téngalo siempre por seguro. Usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, y en este compartir de la palabra del Señor, es importante que con esta palabra de Dios que nos nutre, nosotros nos alimentemos, pero también que alimentemos a los demás, especialmente a nuestra familia. A veces nos gusta nosotros solitos alimentarnos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 nos dice que quien descuida a su familia, especialmente a los de su casa, es igual que aquel que ha renegado de la fe. ¿Qué le parece? Entonces es muy importante de poner por obra lo que nos dice la palabra de Dios, pero con humildad. Siempre con humildad, no porque ya sé un par de citas bíblicas, porque conozco la sagrada santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, voy a aplastar a los demás. No, sino de una manera humilde y con las sagradas escrituras, como el Señor siempre lo hace, para explicar a las personas. El mismo Señor Jesucristo utiliza la Septuaginta, la Sagrada Escritura, el Código de Alejandrina, el Antiguo Testamento. Muy importante que lo que hablemos sea con las Sagradas Escrituras, porque a veces, yo te voy a enseñar y pura filosofía, barata filosofía de hombres, tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Colosenses 2:8 ya nos advierte que nadie los venga a engañar con falacia, con tradiciones fundadas en fundamento de hombres, no en que nos alejan de Jesucristo. Y Jesús aquí también da la bienvenida a los niños, lo toma en sus brazos. Por eso tenemos de bautismo a los niños, por eso los niños están bienvenidos en la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, y están
los niños a través del bautismo, como dicen en Gálatas 3, de 27 al 29, bienvenidos también a revestirse de Cristo, a ser herederos del cielo, como dice en la 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y ya con el bautismo vienen a formar parte del pueblo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, nos dice que los niños con el bautismo, en el Antiguo Testamento era la circuncisión, en el Nuevo Testamento es la circuncisión no quirúrgica, que es el bautismo. Es importante eso. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento se tenía que circuncidar a los 8 días de nacido. Pueden leerlo allá en Génesis capítulo 16, del versículo 10 en adelante. Nuevo Testamento ya no es la circuncisión quirúrgica, sino es la circuncisión no quirúrgica, que es el bautismo, y nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Es muy importante eso. También termina diciendo el Evangelio que Juan, el discípulo amado del Señor, se acerca a Jesús y le dice que miró a alguien que utilizaba el nombre del Señor Jesucristo para expulsar a los demonios, y lo trataron de impedir porque no andaba con ellos. Y Jesús le dice aquí algo claro, que muchas veces los católicos lo toman de una manera errada. El San Lucas capítulo 9, versículo 50. Pero Jesús le respondió, no se lo impidan. Entonces, que dicen muchos católicos que ignoran un poquito lo que quiere decir este versículo. Por eso es necesario la explicación de la Sagrada Escritura. No es que uno lee y hace lo que está ahí. Eso es muy importante, porque la Biblia tiene enseñanzas, tiene consejos, tiene enseñanzas literales, teológicas. Entonces hay que entender un poquito de esto. Había una vez que alguien me dice que hay que hacer lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Y entonces, si toma literal, imagínense que vaya a sacarse el ojo. Pero ese es en otro sentido teológico, que el Señor nos dice que tenemos que alejarnos del pecado que más nos domina. Por eso es importante explicar la Sagrada Escritura. Entonces, mire, pero el Señor le contestó, no se lo impida. Entonces, algún católico light diría, bueno, si los protestantes andan con la Biblia y aquí el Señor dice que no se lo impidan, eso es que es lo mismo. Entonces, ¿para qué le vamos a impedir? Es mejor hablar de lo que nos une antes que estar peleando con la Biblia. Palabra de Satanás. Eso no es así. Eso es como quien dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hablemos de lo que nos une. Voy a hacerles caer en cuenta algo, dice el Señor. Pero no se le impidan. El que no está con ustedes, le voy a leer. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Aquí está el detalle que tenemos que discernir, que comprender. No se lo impidan. Aquí no le vamos a impedir. Si el que no está contra ustedes. Yo les quiero que mediten algo. Los protestantes están contra la iglesia de Cristo. Vamos a hacer un pequeño análisis. A ver, Juan 6, del 49 al 58, nos habla acerca de Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que dicen los protestantes, es que ahí quiere decir que es la Biblia. Pero si dice que mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ¿de dónde sacan que es? Aquí no dice el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, mi carne, el pan que les voy a dar es la Biblia. No, Juan 6:51 dice, el pan que le voy a dar es mi carne. Versículo 54, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces ahí ven, los protestantes van por otro lado. ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia es importante. Jesús funda una sola iglesia y los protestantes, cada quien funda ahí su changarrito. Y para engañar al católico dice, es lo mismo. Y además la iglesia nos salva. La iglesia nos salva. Cristo salva. Si Cristo salva a través de la iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor agregaba a su iglesia a todos los que habían de salvarse. Entonces, por eso es importante la iglesia. No se puede nunca decir que la iglesia
no es importante. El Señor deja los sacramentos que son medios de salvación en su iglesia. Por ejemplo, vamos a poner el sacramento de la confesión. Juan capítulo 20 del versículo 21 al 23, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Jesús deja esa autoridad a sus apóstoles. Que dicen los protestantes, no hay que confesarse con un hombre, hay que ir directamente con Dios. Entonces aquí va la pregunta. ¿Están de acuerdo con lo que enseña la Sagrada Escritura, la Santa Madre Iglesia? No. Entonces no están con nosotros. No están con nosotros. Mientras la Santa Madre Iglesia Católica enseña la sana doctrina, ellos enseñan cosas muy erróneas y erradas. Por eso Jesús dice, no se le impidan, el que no está contra ustedes está con ustedes. Pero hay que analizar si los protestantes están con nosotros. Y alguno diría, yo sí estoy con ustedes. A ver, viene a misa, a ver, se confiesa, hizo bautizar a sus hijos, ya se casó por la iglesia, y los casó el embajador de Jesucristo, que es el sacerdote. Entonces una cosa es decir, otra cosa muy distinta es hacer. Entonces el Señor nos enseña algo muy importante. Poner en práctica lo que Él nos enseña, alimentarnos de su palabra y tener en cuenta lo que dice el Señor, que el que no está contra nosotros está con nosotros. Pero tenemos que eso analizar bien, a ver quién está contra y quién está con nosotros. Y lo más importante en el Evangelio de hoy, que el Señor nos enseña a nunca creernos más que los demás. A veces esto puede suceder incluso dentro de la misma iglesia. Para terminar, vamos a leer la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Perdón, la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver que en aquellos tiempos también ya sucedía eso que hoy sucede, pero que ante los ojos del Señor no es correcto. Si de pronto a nosotros nos dieron un carguito en la iglesia y por eso nosotros pensamos que somos la máxima Pepsi, la única Pepsi Cola del desierto, estamos muy equivocados. Vamos a leer la primera carta de San Juan, la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren, lo que ya sucedía, lo que sucede de hoy en día. A mí también me ha pasado. Miren, debería haber escrito a la iglesia, pero Diótrefes, grábese ese nombre, probablemente usted sea un Diótrefes. Pero Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. ¿Cuántos líderes hay dentro de la misma iglesia que porque son líderes ellos creen que tienen el control sin darse cuenta que eso el Señor les puso y en cualquier momento se los quita? Eso no es eterno. Y hay Diótrefes en la iglesia, claro que sí. Cuando viene un sacerdote a predicar la palabra de Dios, cuando viene un predicador a predicar la palabra de Dios, no lo quieren recibir. Pero entonces sí reciben a personas que no predican la palabra de Dios, vienen a hablar lo que viene en mente y tantas cosas. Y había eso durante el tiempo de San Pablo, por ahí en el año 50 en adelante. Entonces, debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no hace caso. ¿Recuerdan lo que sucedía entre los apóstoles empezando el Evangelio de hoy? Entre ellos iban discutiendo a ver quién era el más importante. Y aquí hay un Diótrefes que él le gusta el mando, que él quiere ser yo soy el que manda, yo decido, yo hago esto, yo hago aquello. Y mire lo que dice el apóstol San Juan. Pero si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos. ¿No les suena algo familiar? Personas que están al cargo, que están al mando y no reciben a otros hermanos. ¿Por qué? Tienen celos que le van a llevar a la gente.
si todos trabajamos para el mismo Señor Jesucristo? ¿Por qué ese tipo de celos? Eso no viene de Dios. San Pablo dirá muy claro allá en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Algunos dicen que yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolo y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces Cristo no está dividido. Y las personas que no acogen a los hermanos en la fe, en sus parroquias, tendrán que darle cuentas a Dios. Como aquí San Juan está escribiéndole algo a Diótrefes. Mire, por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras mal intencionadas. Desprestigia con palabras mal intencionadas. ¿Y qué más? Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos. Déjame compartir la palabra de Dios. No puede que usted compartir aquí la palabra de Dios. ¿No le suena eso a alguien conocido o conocida? Diótrefes. Desprestigia con palabras malintencionadas y no recibe a los hermanos. Y a quienes quieren recibirlos, los deja y los expulsa de la iglesia. Eso sucede tanto, se escucha tanto, que hay personas, laicos, que tienen algún carguito en la iglesia. Si quieres conocer a Juanito, dale un carguito. Cuando viene un sacerdote, viene un predicador que viene a predicar la palabra de Dios, no lo quieren recibir. Y a los que sí quieren recibirlo, o no, si tú quieres recibirlo, tú ya no estás conmigo, puedes irte de la iglesia. Sucede. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que ustedes y yo no seamos de ese Diótrefes, porque de pronto podemos nosotros estar pensando en nuestro interior. Hoy yo sí conozco a un Diótrefes, pero de pronto puede ser que tú o yo también tengamos algo de ese Diótrefes. Que el Señor nos bendiga la humildad a nuestro corazón, que nos bendiga el amor al servicio. Porque Mateo 20:28 nos dice, Señor, y yo siendo Dios, su Señor, vine a servirles a ustedes. Por eso, el que quiere ser el más grande tiene que servir a los demás. Ante los ojos de Dios, no somos grandes por el cargo que tenemos en la jerarquía o en la iglesia, no, sino por el servicio que prestamos a los demás, acogiéndoles a todos los hermanos en la fe, con humildad. Allá Gálatas 6:10, acojan a todos, especialmente a sus hermanos en la fe. Nos dirá también allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 en adelante, pueden leerlo, que San Pablo nos exhorta a que acojamos y respetemos a nuestros hermanos en la fe. Un abrazo bien grande para todos, como dice en Colosenses 3:16 y 17, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con su plenitud y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del Señor. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.